Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos conversando, ¿cierto?, sobre lo que ha sido esta tragedia, el terremoto y también en Valparaíso, por supuesto, este incendio. Pero también queremos hablar de política contingente. Tenemos temas y aprovechar que está la diputada Carla Rubilar aquí con nosotros. El tema de la reforma tributaria, sin lugar a dudas, que es un tema. Ustedes están haciendo una propuesta, entiendo que hoy día parece que iban a presentar algunas, ¿cierto?, indicaciones que quieren promover para, por lo menos, ¿cierto?, votar la idea de legislar. ¿Cómo es esa situación? Ustedes como Amplitud, digamos. Sí, efectivamente nosotros como Amplitud somos de oposición, somos un movimiento nuevo que está tomando fuerza, que estará para acá y están acompañando muchos amigos también. ¿Tienen algún dirigente ya que se colgó de rehén, no? Sí, tenemos dirigentes, tenemos a Beto Torres, que fue director de la Junji, tenemos a otras dirigentes nacionales territoriales, muy bien, muy contentos. Y la verdad es que nosotros como Amplitud somos de oposición, pero nos hemos definido como una oposición que es justa y obviamente que hay muchos temas en los cuales nosotros vamos a compartir la idea y vamos a poder votar sin problema cuando consideremos los proyectos buenos de la concertación. La reforma tributaria nosotros no le tenemos miedo. En general nuestros sectores como bien dogmáticos, que subir los impuestos no es bueno, que genera problemas, que el desempleo, el crecimiento. Nosotros no somos dogmáticos para nada en la medida que eso contribuya primero a disminuir la inequidad que existe en nuestro país y segundo, que contribuya en materias específicas como ha planteado la presidenta, educación, salud y otros temas. Pero obviamente que nos importa en una reforma tributaria que efectivamente se afecte a los más, entre comillas, a los más ricos, que sean ellos los que estén entregando mayores recursos proporcionales a lo que tienen y no se afecta a las pequeñas, medianas empresas, los emprendedores ni tampoco a la clase media. Y es así como nosotros hemos presentado algunas indicaciones a la reforma tributaria, que la inmensa mayoría son inadmisibles, porque ustedes saben que en tema de tributos la iniciativa es exclusiva del presidente o de la presidenta de la República, pero nosotros hemos conversado con todo el mundo, es decir, si alguien ha dialogado ha sido Amplitud. Nosotros nos hemos juntado con el ministro Arena, nuestro equipo, con el economista Paul Fontaine, el diputado Joaquín Godoy, ha tenido muchas reuniones con el equipo de Hacienda, nos hemos reunido, hemos entregado nuestras aprehensiones, incluso a la misma presidenta de la República cuando fuimos a verla a La Moneda en la conversación protocolar, y lo que estamos pidiendo es efectivamente que se nos escuche porque no estamos rechazando algunas cosas por rechazarlas porque somos de oposición, sino porque de verdad creemos que algunas cosas no están bien. Y en ese sentido, el mejor ejemplo es esta región. Cuando el presidente Piñera, por ejemplo, crea el subsidio de la clase media, que a nosotros todos nos pareció de Santiago una gran iniciativa que funcionó muy bien, claro, uno se encuentra con regiones como Antofagasta, como esta, donde lo que se entrega de subsidio a la clase media no alcanza para efectivamente comprar una casa aquí, que son carísimas, y como en Antofagasta también. Entonces uno se da cuenta aquí, en la realidad acá. Entonces, cuando uno le plantean de que se va a quitar el beneficio o la franquicia tributaria para la construcción de casas de más de 2.000 UF, uno dice, ¿de qué estamos hablando en regiones como la de ustedes, como Antofagasta u otras, donde las casas de clase media parten de mucho más? Y no estamos hablando de una gran casa ni una gran mansión. Entonces, nosotros queremos hacer esa discusión. Queremos hacer la discusión de cómo vamos a ayudar entonces a las pymes si vamos a eliminar el FUT, porque ellas no tienen capacidad de generar o conseguir lo que son los créditos de los bancos, o si lo consiguen es a una tasa altísima, y bicicletean con esta cosa del FUT. Entonces, si no nos gusta ese mecanismo porque se ha usado en alguna oportunidad, busquemos otro, pero no podemos permitir que efectivamente esta reforma tributaria tenga algunos daños directos sobre la clase media y el emprendimiento. Y ahí estamos conversando, estamos súper dispuestos a dialogar, nosotros queremos votar a favor de la idea de legislar, pero también queremos que se nos acojan algunas de nuestras propuestas. Pedro, la situación respecto de esta reforma tributaria, ¿cierto? Se ha señalado que la nueva mayoría tiene los votos para lograr esta reforma sin llegar a acuerdo, a entendimiento. ¿Tú crees que debiera imponerse un criterio de sacar, digamos, lo que está como proyecto o conversar y de repente cambiar alguna de las iniciativas de esta ley? Yo creo que todo es conversable. Y cuando se plantea una reforma tributaria de la magnitud que la plantea la presidenta Bachelet, es un tema de mucha profundidad, yo diría casi estructural. Pero tampoco estoy de acuerdo con el senador Hernán Larraín, que lo escuché decir en un programa de televisión, de que conversemos, estamos dispuestos a consensuar. Yo creo que si hay algo que ha hecho que la gente ha salido por miles y cientos de miles a las calles durante estos años y puso nuevamente la presidenta Bachelet con todo lo que pasó ante su anterior gobierno, nuevamente el gobierno, es justamente que la gente no se aburrió de la política de los consensos. Y por cierto, tampoco se trata de arrasar, ni a lo mejor ni de aplanadora o chocadora, pero también yo creo que hay que evitar maniobras dilatorias en esto.
indicaciones, todas las que se quieran. Encuentro la que plantea la diputada, pero absolutamente atendible. Si nosotros vivimos acá, sería como un castigo para la clase media de esta zona, que le cuesta tanto acceder a una vivienda, dado el costo inmobiliario que existe acá. Indicaciones, todas las que sea posible, pero tampoco dilaciones respecto a la necesidad inmediata de una reforma tributaria para atender el problema. 4 años se pasan volando. Esos 8.200, 8.500 millones de dólares de recaudación son necesarios para emprender esa reforma educacional que tanto demandan los estudiantes y la población en general en este país. Omar, ¿cómo crees tú que debiera enfrentar el gobierno, digamos, este trámite, la tramitación de esta ley? Porque se ha hablado mucho de lo que dice Pedro, de esta conversación para dilatar, ¿cierto?, para ganar tiempo, pero también el gobierno tiene un mandato, digamos, ¿cierto? Y esta reforma estaba prometida, digamos, dentro de lo que hizo lo que fue la campaña de la presidenta Bachelet. Yo creo que hay que escuchar a los que saben. O sea, todos hemos visto diversos programas en la televisión de economistas que te dan argumentos bastante razonables sobre algunos aspectos. Vi un programa donde está Parisi, por ejemplo, y respecto al tema de la vivienda decía, yo creo que esto no va a pasar, por el impacto que tiene, ¿verdad?, no solamente en las regiones como la nuestra, que son carísimas, sino en todo el país. ¿Ya? También escuché a Rafael Garay. Claro. En una propuesta que me pareció bastante razonable lo que él planteaba desde el punto de vista que esta reforma tributaria no la pueden pagar los sectores medios. Ahora, ojo con eso porque la estructura en general del modelo de desarrollo que ha aplicado Chile, ya el costo, la espalda, la ponen los sectores medios. Y pobres, por el IVA. Claro. Así es. Yo digo que no solo que se bajara el último tramo del impuesto de la renta de segunda categoría, sino que además se hubiera sabido la exención. 800, 900, y la exención no se subió. Yo esperaba que se subiera la exención, y se mantuvo la exención en 567, creo que, hasta ese monto, de sueldo. Decía había que hacer un cambio, subir la exención. Claro, y fíjate que hay acá un elemento que es antiguo en la política chilena y que se ha olvidado en el último tiempo. Eduardo Frei Montalva también impulsó una reforma tributaria y incorporó la reforma al patrimonio, o sea, el pago de impuestos del patrimonio. El impuesto patrimonial que en esos años, en la década del 60, ya era hiperrevolucionario y que hoy día no se menciona. Hoy día no está en la discusión, ¿verdad?, el impuesto patrimonial. Y que los japoneses que, por ejemplo, siguen, complementario. Claro. Los japoneses que siguen los activos, incluso que salen fuera del país. Los tienen marcados incluso fuera acá del país. No, Acá una empresa minera, digamos, no está obligada a tributar por la... Claro. Entonces... Ahora, pero en definitiva, Carla, ustedes apoyan en términos generales, digamos, la idea de tener una mayor recaudación para esta reforma educacional a través de la reforma tributaria. O sea, nosotros no tenemos ningún inconveniente de hacer una reforma tributaria que contribuya a mejorar la situación de muchos chilenos en múltiples materias, en particular la educación, que es lo que ha definido la presidenta. Pero nosotros tampoco estamos dispuestos a aprobar una reforma tributaria que termine dañando a la clase media. Y se lo hemos dicho a todas y cada una de las autoridades. Entonces, lo que pedimos, nosotros queremos votar a favor de la ley de legislar. Nos encantaría votarla a favor. No tenemos conflicto, incluso si eso nos genera un problema con nuestro mismo sector. Pero siempre y cuando se hace una reforma que acoja los cambios necesarios para no dañar a la clase media y los emprendedores. Si eso es así, los votos de amplitud van a estar. De lo contrario, nos van a obligar a votar en contra, aunque tengan los votos, porque no queremos tener sobre nuestras espaldas ese daño a la clase media. Y respecto de la reforma educacional, ¿cierto? También se ha hablado bastante ya, se ha adelantado un poco la discusión. También ahí hay bastante, digamos, posiciones distintas. No sé si a ustedes les parece, digamos, como el planteamiento que ha hecho el ministro Izaguirre en términos generales, o ven que, como algunos dicen, esto está demasiado estatista, digamos, el proyecto. A ver, nosotros como Amplitud no le tenemos miedo a lo público, pero entendemos lo público no necesariamente como estatal. Nosotros sabemos que hay privados que otorgan bienes públicos, la Universidad Católica, por ejemplo, la Universidad Austral, la Universidad de Concepción, son universidades que son privadas pero que otorgan un gran bien público y muchos chilenos quieren que sus hijos estudien ahí y hacen un gran rol. En ese sentido, nosotros queremos que la reforma educacional sea una reforma que también sea justa con este tipo de instituciones que otorgan bienes públicos. El tema de la educación gratuita en la educación superior, que es como el gran tema de las marchas y de todo, la verdad es que nosotros no estamos en contra porque nosotros no queramos que haya educación gratuita para todos, sino que nosotros lo que nos planteamos es lógico hoy día, donde 1 de cada 2 niños no entra a la educación superior,
por las deficiencias de la educación básica y prebásica y media. Que nosotros pongamos el dinero, que es carísimo, la enorme cantidad de dinero, para pagarle la educación gratuita superior a los hijos de los ministros, de los parlamentarios, de los grandes empresarios de este país, cuando ni siquiera, por ejemplo, en Guara o en Alto Hospicio o en Camarones o en Calama o donde sea, hay colegios todavía municipales donde los niños no tienen un computador para poder educarse tecnológicamente, o donde ningún niño en mis comunas, Renca, Conchalí y Huechuraba, no sabe inglés, y esa es hoy día una necesidad que cuando en 10 años más va a ser impensado que un niño no sepa inglés para poder entrar al trabajo. Entonces la pregunta es, ¿dónde ponemos los recursos hoy día cuando lamentablemente no tenemos para que nos alcance para todo? ¿Dónde? Nosotros como Amplitud creemos en la educación prebásica, sobre todo porque ahí se produce la mayor desigualdad. Nosotros creemos que tenemos que potenciar la educación pública, la municipal, tenemos que darle más recursos, tenemos que darle más herramientas a los alcaldes para que tengan una mejor educación, y cuando nosotros seamos capaces de lograr que un niño que estudia en un colegio particular pagado, o un particular subvencionado, o un municipal, sean igual de capacitados para poder competir en igualdad de condiciones, y ahí vemos cuál es el mejor que entra a la universidad, ahí conversemos de educación gratuita para todos en la educación universitaria. Antes, yo creo que es poner la carreta delante de los bueyes, y nosotros como Amplitud no estamos en contra de la gratuidad por estar en contra de la gratuidad de la educación superior, sino que creemos que esos recursos primero se tienen que poner en otro lugar. Pero hay un problema de enfoque ahí con la reforma educacional, tal como lo plantea la diputada. Claro. Sí, por cierto. ¿Estás de acuerdo tú? Por cierto, no, yo creo que hay que, efectivamente, gratuidad para todo, universal. Y que de esto nos saca una caricatura, porque se hace una caricatura respecto de que lo que ha dicho la diputada, que cómo le vamos a nosotros subsidiar los pobres y la clase media, ¿no es cierto?, la educación a los hijos de los ricos, de los ministros, etcétera. Y no se trata de eso. En este país, históricamente, han existido colegios particulares, universidades particulares, privadas. Ha existido el Nido Águila, ha existido las universidades para las personas que tienen recursos, para los ricos, para decirlo directamente, y que bien que sigan existiendo, y que hayan todo, y que vengan todos los colegios privados, todas las universidades privadas, todas las católicas, todas las evangélicas, que bien, que existan. Y el que tiene recursos, que eduque a sus hijos o hijas en esos colegios, en esas universidades. Pero los recursos del Estado se gastan solo, ¿no es cierto?, en la educación que ha consagrado este país, como lo que es, con todas nuestras deficiencias, claro, en la educación pública. Yo creo que ahí tiene que ser, ahí está la diferencia de enfoque. Si el tema es el copago que hacen en la educación escolar los padres y apoderados. No puede ser, ¿no es cierto?, que todos los colegios reciban subvención del Estado, pero hay algunos que pueden cobrarle a los apoderados un copago y otros que no pueden, que son los colegios municipalizados. Y después los medimos con la misma vara, ¿no es cierto?, respecto a las pruebas que son indicadores de calidad en gestión educacional. Entonces, ahí está la diferencia de enfoque con la ministra. Yo creo que ahí radica, ¿no es cierto?, un enfoque muy profundo respecto a lo que plantea la... Diputado, ¿usted piensa que una universidad como la Católica está, digamos, dispuesta a mostrar sus estados, ciertos resultados, a mostrar dónde están? No tengo ninguna duda. ¿Sí? No tengo ninguna duda. Nos reunimos el problema del Estado es entregarle recursos, ¿cierto?, a una universidad privada y no saber en qué lo van a invertir. No tengo ninguna duda, porque incluso estuvimos con el rector, nosotros como Amplitud, con el rector de la Universidad Católica. Yo creo que él está feliz de transparentar dónde se utiliza la Universidad Católica, una de las universidades que más, las del G9, digamos, para que se entiendan, las que son privadas, que dan bien público, la del Cruz. Son de las que generan la mayor cantidad de investigación de este país, para que se sepa, porque a veces se habla mucho. Yo solamente quisiera rebatirle con mucho respeto al concejal. Yo no hago una caricatura. 1 de cada 2 niños no entra a la universidad. Y en las universidades estatales, vámonos a las estatales, no nos quedemos con la Universidad Católica, vámonos a la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile estudian los niños de los colegios privados, porque son ellos a los que les va bien en la PSU, porque son ellos los que tienen acceso, y finalmente vamos a terminar poniendo los recursos donde están. ¿O me van a decir que los niños más vulnerables y más pobres estudian en esas universidades? No, estudian en las universidades privadas que les permiten entrar con menos puntaje de la PSU, estudian en los centros de formación técnica que no les piden PSU. Esa es la realidad. Entonces, yo también pido con mucho respeto que no se haga una caricatura, porque hoy día en las universidades estatales como la Chile, que todo el mundo habla de que es una universidad pública, a mí me parece maravillosa la Universidad de Chile, pero hoy día lo que está pasando con la desigualdad que hay en la educación prebásica, básica y media, es que los ricos entran a la Universidad de Chile y los pobres no.
Por lo tanto, cuidado, ¿a quién le vamos a entregar la gratuidad? Porque si entregamos gratuidad de educación a la Universidad de Chile, vamos a estar entregando la gratuidad a mis hijos que estudian en un buen colegio, a los hijos de los ministros, y esa es la realidad. Entonces, seamos, en ese sentido, yo no tengo ningún problema en el tema del copago, siempre y cuando los colegios particulares subvencionados, que funcionan bien, que dan educación de calidad, que tienen buenos resultados, que se les mide exigentemente, se les entrega una subvención que les permita hacer bien la tarea. Cuando se les entrega una buena subvención que les permita hacer bien la tarea, yo estoy feliz de que se eliminen todos los copagos para que así la gente pueda elegir, no por el bolsillo, sino porque les gusta el proyecto educativo. Bueno, eso es una realidad, Omar, yo creo que la compartimos en el sentido que los hijos de los más pobres, digamos, no van a las universidades, no van a la Chile, digamos, no van a la técnica, a la Federico Santa María, a la Universidad de Santiago. Yo voy a incorporar otro elemento. Yo creo que aquí, a mi juicio, el punto es si vamos a democratizar este país o no. Yo concuerdo con la diputada en el sentido que las formas que ha aplicado el país en los últimos 30 años tienden a reforzar la élite, que para mí es la oligarquía. ¿Ya? Y por lo tanto, desde el punto de vista que un Estado o una sociedad consagra una élite oligárquica, no es democrática. Porque esta oligarquía va a buscar todas las formas para decir que somos democráticos, pero la verdad es que no lo somos. Porque el poder se sigue manteniendo en este grupo que comienza a ocupar y que ocupa todos los espacios, incluido el Estado, en su propio beneficio. Entonces, yo creo que la reforma educacional no solamente tiene que ver con la forma de financiamiento, tiene que ver también con este elemento que yo estoy diciendo, o sea, en qué medida la reforma educacional y los nuevos métodos educativos, que ahí es otro tema, los métodos de enseñanza y aprendizaje que a lo mejor se aplican en los colegios municipalizados, es muy distinto a los métodos de enseñanza y aprendizaje que se aplican en los colegios particulares y particulares subvencionados. Y ahí ya va marcando la diferencia. No solamente desde el punto de vista de cuánto pone el Estado. Yo en eso coincido contigo, Pedro, que el Estado tiene que exigir, si pone recursos, tiene que exigir que se haga bien, que la pega se haga bien. Acá no estamos regalando recursos. Y lo que ha sucedido, mi percepción, es que lo que ha sucedido en el país es que se le regaló la plata. Y el ejemplo más claro es la Universidad del Mar. Entonces, esa experiencia, el país yo creo que no quiere repetirla y por eso las marchas. Y si no hay respuesta a estas interrogantes, obviamente las marchas van a continuar. Entonces, no solamente hay que discutir cómo se va a financiar la educación, cuánta plata necesitamos, sino que también, bueno, ahora hablemos de qué educación queremos. Porque no puede ser que un país tan chico como el nuestro tenga, ¿cuántas universidades son? 25 por ahí. Es mucho. Son muchas. Son 16 más 9. Son las 9 del club más 16, 25. Entonces, te das cuenta, es un país chico, mientras que, ¿qué tipo de capital humano necesitamos para el tipo de desarrollo que tiene la región? O sea, el país y la región. Nosotros necesitaríamos centros de formación técnica, ¿verdad?, para la minería. Y de alta especialización, de alta calidad, ¿ya?, que puedan nutrir a todas las mineras de la zona norte en ese aspecto. Y ese centro de formación técnica no existe. Hubo un intento, hubo un esfuerzo hace años atrás que... En la OCDE existen 2 universitarios, estudiantes dijéramos, o sea, dos técnicos por un universitario. En nuestro país al revés. La proporción es inversamente proporcional. Es que existen 2 universitarios por un técnico. Es que el sentido de la universidad... Que ahí estamos mal, estamos muy mal enfoque, ahí estoy de acuerdo contigo. Claro, es que yo creo que el concepto de universidad en nuestro país se desvirtuó. Porque era, cuando yo estudié, era como la conciencia crítica de la sociedad. Claro. ¿Ya? O sea, cuando no existía Mideplan, que hoy día es desarrollo social, cuando no existía Odeplan, existía el CIREN, el Centro de Investigación en Realidad Nacional de la Universidad de Chile. ¿A quién le consultaban los ministros? A la universidad o a la católica, que tenía el CEREN, y el otro que tenía el CIREN. Y ahí habían bastantes materiales, y los materiales que yo estudiaba de planificación, de desarrollo, venían de esos centros de estudio. Pero eso se perdió hoy día. Está absolutamente desvirtuado. O sea, CONICYT no da el ancho para eso. O sea, que hay que postular un proyecto. Sí, ya, ok, te lo acepto, pero no es una política de Estado el fomento de la investigación que el país y las regiones necesitan. Diputada, en ese sentido, ustedes como Amplitud van también a elaborar una propuesta, ¿sí? ¿Sí lo están viendo eso? Estamos trabajando efectivamente con diferentes entidades que saben muchísimo de educación para entregar una propuesta alternativa. Nosotros siempre vamos a ser muy propositivos, insisto, jamás vamos a votar en contra algo solamente por ser oposición.
Nosotros examinamos los proyectos y solamente vamos a votar en contra cuando consideremos que algo realmente no es bueno para el país. Esperamos efectivamente que avance la reforma educacional. Hay muchas cosas que hacer en Chile. Nosotros, le insisto, estamos a favor de, si se aumenta la subvención, eliminar el copago. ¿Por qué? Porque en Amplitud creemos en la libertad y nosotros sabemos que esto de la libertad de enseñanza es una cosa bien ficticia, porque finalmente uno puede elegir el colegio que quiere los hijos dependiendo de cuánta plata tiene en el bolsillo para copagar. Nosotros sabemos eso y por lo tanto nos encantaría que los colegios pudieran tener un aumento de su subvención, lo que le permita que no sea copago cero, se elimine y la gente elija por el proyecto educativo que más le guste. No somos partidarios de que todo termine o en el colegio particular pagado o en el colegio municipal, porque creemos que hay múltiples proyectos educativos que son interesantes, que yo puedo querer un colegio para mis hijos que tenga más música, yo puedo querer un colegio para mis hijos que tenga más deporte, y esa es la gracia de tener una diversidad en materia educacional y que los papás sean los que puedan elegir, siempre y cuando efectivamente hayan algunos estándares mínimos de exigencia para poder entregar esos recursos estatales. Lo que hoy día ha pasado es que efectivamente a algún colegio uno le haya puesto subvención estatal y ese colegio, en vez de invertirlo en los niños o en tener buenas salas o tener bien pagados los profesores o lo que sea, termina finalmente pagando el merced del dueño y los estándares de calidad de ese colegio son malos. Eso nosotros creemos que es impresentable y lo vamos a combatir, pero otra cosa es que nos digan que es un colegio que lo hace bien no puede recibir recursos del Estado porque no es municipal o no es particular pagado y nos vayamos al blanco y negro. Ahí nosotros creemos que eso no tiene que avanzar. Se ha hablado, Pedro, también del tema de la desmunicipalización y no sé si ustedes tienen claro, digamos, de qué se trata eso. En el Consejo lo han tratado. Tenemos claro que se retiró la ley, ¿no? Ya. Y que le estamos pidiendo al gobierno prioridad legislativa. ¿Qué significa prioridad legislativa? Significa que este proyecto de ley no solo se haya retirado para no reponerlo, sino que se reponga abriendo un consenso con todos los actores de este proceso de la educación, incluidos los profesores, por cierto. Estamos dispuestos, tenemos una propuesta en ese sentido, que estaba mucho con el proyecto de ley que se presentó, que estaba al menos en el Parlamento, y esperamos que no se haya retirado para no reponerlo, que se reponga, y esperamos que el 21 de mayo, ¿no es cierto?, la Presidenta en su mensaje a la Nación señale que el proyecto o el plazo en que el proyecto de desmunicipalización va a ser repuesto o enviado nuevamente para el Parlamento. Pero, insisto, abriendo un consenso con todos los actores de la educación y que sea un proyecto, decimos nosotros los profesores, no para privatizar, sino para efectivamente fortalecer la educación pública. Y la educación pública ha entendido que no es un currículum único ni rígido, sino que proyecto educativo, diputada, en el sector municipal hay diversos, hay colegios polivalentes, hay liceos técnicos profesionales de distintos signos, hay colegios artísticos, hay, en fin, o sea, no hay un currículum único ni rígido en la educación municipal. O sea, hay proyectos educativos donde el apoderado también puede elegir. Yo diría que poca gente puede elegir en el municipal. También puede elegir. Poquito, digamos, poquito diría yo. Bueno, hemos llegado, ¿cierto?, al término de este segundo bloque y queremos despedir a la diputada, ¿cierto?, Carla Rubilar, que nos acompañaba en este programa. Muchas gracias por haber venido. Les agradezco muchísimo la invitación y de verdad vamos a volver a venir. La Amplitud está tomando fuerza aquí y les agradecemos el cariño que nos han mostrado y vamos a estar muy pendientes de la reconstrucción. No los olvidamos, aunque lo crean a veces, pero no los olvidamos. Nosotros sentimos que aquí es parte de Chile. Okay, muchas gracias, diputada. Bueno, vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.